Página 140, estructuras secuenciadas. Número 1. Las siguientes estructuras están armadas con tubos metálicos y hojas cuadradas de vidrio. Tenemos la 1, 2, 3, la 4 hay que armarla nosotros, acá la tengo. Y el inciso A nos pregunta, ¿cuántos tubos metálicos se necesitan para hacer la estructura número 4? Yo respondo que son 13. Esto podríamos hacerlo con el dibujo, simplemente nos guiamos, ¿verdad? Vemos que tiene una cantidad de tubos aquí que se comparten y la cantidad de cristales pues va creciendo según el número de la estructura. Por lo tanto no tiene tanta dificultad esta parte, la del inciso A, ¿verdad? Que vienen siendo 13 tubos, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasta ahí todo se ve bastante fácil, no hay tanto problema, pero luego nos preguntan por la estructura 10 y la estructura 15, entonces como que no es muy práctico andar haciendo los dibujitos. Tendríamos que encontrar alguna fórmula o algún método para poder nosotros descifrar una manera más cómoda de encontrar esas cantidades. Yo la encontré así, la cantidad de tubos va a ser igual al número de la estructura por 4 menos los tubos compartidos. Es por 4 porque obviamente la estructura original lleva los 4 tubos ahí y existen tubos compartidos conforme va creciendo. Aquí hay un tubo compartido, acá hay 2, acá hay 3, etcétera, etcétera. Entonces en base a eso yo me di cuenta de que podemos armar esa fórmula. Vamos a comprobarla con esta parte, ¿sí? Con este que me pidieron. Tendríamos nosotros el número de la estructura, que es 4. Por 4 me da 16. Hasta ahí vamos a tomar nota de que tengo 16 tubos. Ahora, tengo que restarle los tubos compartidos. Aquí lo vemos con el dibujito, son 3. Pero vamos a hacerlo conforme tengo yo aquí. Los tubos compartidos va a ser igual al número de la estructura menos 1. Para este caso el número de la estructura es 4 menos 1 son 3. Entonces lo anoto aquí. 16 menos 3. Entonces ese 16 menos 3 me da a este 13, ¿verdad? Ahí está. Ahora vamos a comprobarlo con la estructura 1 también. El número de la estructura por 4 es 1. Por 4 me va a dar 4. Vemos claramente con el dibujo que no hay tubos compartidos, por lo tanto hasta ahí quedaría. Pero vamos a comprobarlo con esta nota que está aquí. Los tubos compartidos va a ser igual al número de la estructura menos 1. Número de la estructura es 1. Menos 1 me da 0. Justo como vemos, no hay tubos compartidos, entonces sería 4 menos 0, pues es 4, porque no le estoy quitando nada, entonces los tubos efectivamente son 4. Les hago esta comprobación porque me interesa que entiendan esto, porque cuando vayamos acá no vamos a tener dibujitos. Entonces vamos a comprobar también con la estructura 5, que es también pues de hecho la más compleja que está aquí. Tenemos número de la estructura por 4, que sería 5 por 4, 20. Entonces aquí estarían los 20. Luego, los tubos compartidos. Comprobamos visualmente, sí, 1, 2, 3, 4 tubos compartidos, los cuales podemos de una vez anotar aquí, menos 4. Pero si no tuviéramos el dibujo, nosotros tendremos que guiarnos en esto que puse aquí, o es lo que yo haría. El número de la estructura, menos 1, me va a dar esos tubos compartidos. En este caso, 5, que es el número de la estructura, menos 1, me da 4 también. Entonces ahí está mi guía, digamos. Luego, 20 menos 4 me da 16 tubos totales que deben estar aquí. Vamos a contarlos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien, aquí ya lo borré, pero era 16 la cantidad que nos había dado. 20 menos 4 era esos 16. Entonces esa es la guía que yo tengo para poder hacer estas respuestas sin necesidad de hacer estos dibujos. Para la estructura 10, nosotros tendríamos el número de la estructura, que es 10 por 4, me da 40. Ese 40, si quieren, anótenlo aquí como nota. Luego, para los tubos compartidos, no tenemos dibujitos, ya no nos podemos apoyar, pero tomamos el número de la estructura, que fue 10 menos 1, nos da 9. Ahora tendríamos 40 menos 9, nos da igual a ese 31 que yo calculé. Ahora, estructura 15, ¿verdad? O 15 hojas de vidrio. ¿Cómo nos quedaría? Tomaríamos ese número de la estructura, que es 15, por 4, nos da a 60. Ese 60, anótenlo aquí como nota. Luego,
el número de tubos compartidos. No tenemos dibujito, pero tenemos esta guía, que sería el número de la estructura menos 1. La estructura es la 15, menos 1 nos va a dar 14, entonces a 60 le vamos a restar 14, que serían 60 menos 14, nos da estos 46 tubos totales. Si quieren, hagan el dibujito para que comprueben que esa es la cantidad que les va a dar. Bueno, esa es la manera como yo resolví esta parte. Vamos a la siguiente página. Página 141. Estas estructuras están armadas con tubos metálicos y hojas pentagonales de vidrio. El inciso A pregunta, ¿cuál es la sucesión numérica que representa las cantidades de tubos de las estructuras? Aquí lo que yo simplemente hice fue contar la cantidad de tubos de las estructuras. La 1 tiene 5, claramente ahí se ve. Para las siguientes pues hay que tener cuidado. Contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Para la 2. Para la siguiente hacemos lo mismo, váyanse con cuidado contando y van a encontrar que son 21, luego 29 y hasta ahí ya no tenemos más estructuras. Aquí yo no encontré ningún patrón que me diera como resultado el número de tubos mediante alguna operación, ya sea multiplicación, suma o resta. Así que lo que hice fue tomar las cantidades, por ejemplo, la última que conseguí fue 29. Como no encontré ningún patrón, lo que hice fue tomar 29, le resté la cantidad de tubos anteriores, que fue 21, y me dio como resultado 8. Luego tomé el 21 y le resté la cantidad anterior, que fue 13, y también me dio 8. Luego tomé ese 13 y le resté la cantidad anterior de tubos, que fue 5, y también me dio 8. Por lo tanto, la única lógica que yo encontré es que cada estructura siguiente va aumentando en 8. Así que armé esta tabla. La primera va a tener 5, ahí los vi. La segunda 13 también los vi. La segunda 21 también los vi. 29 también los vi, los conté. Entonces para las siguientes me voy de 8 en 8. Y es el indicio que yo encontré. Luego el inciso B pregunta ¿cuántos tubos y cuántas hojas de vidrio se necesitan para formar la estructura 10? Bueno, pues yo, como les dije, me fui contando de 8 en 8 para los tubos, los cuales están aquí. Entonces, en la estructura 10 encontraría que son 77 tubos y los vidrios, ahí el indicio que encontré, pues va aumentando según la serie de los números impares, que sería 1, 3, 5, 7, luego seguiría 9, 11, 13, 15, 17 y 19. Vidrios son los que coincidirían en la estructura 10 con 77 tubos. Ahí está la respuesta, ¿sí? Porque estamos contando el número de la estructura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego me preguntan para la estructura 15, pues sigo. 11, 12, 13, 14, 15. Estos fueron aumentando de 8 en 8. Y estos iban conforme la regla de números impares, que realmente comenzamos en el 1 y vamos aumentando de 2 en 2, entonces 19, 21, 23, 25, 27, 29 vidrios le tocaron a estos 117 tubos de la estructura 15. Bien, y esas son las respuestas que tengo para esta página. Vamos a la siguiente. Página 142, incrementos rápidos. Número 1, con base en las siguientes figuras contesten lo que se pide. Consideren como unidad de medida un cuadro. Tenemos el inciso A que pregunta cuál es la sucesión numérica que representa las áreas de los triángulos, es decir, la serie según el área de estos triángulos. Yo tengo que sería 0.5, 2, 8, 32. Eso vamos a verlo acá un poco más ordenado. El inciso A aquí está con sus respuestas. La figura 1, 2, 3 y 4. Tenemos que nosotros encontrar el área, por lo tanto debemos medirla. Y la unidad de medida es un cuadro. Entonces la figura 1 tiene 1 por 1, ¿sí? Porque es uno de largo y uno de alto. Tiene un cuadrito nada más. Su área se calcularía lado por lado para el cuadro. Pero como estamos calculando el triángulo, sería lado por lado. Y luego entre 2, que en este caso sería 1 por 1 me da 1. Entre 2, ahí está ese 0.5 que yo contesté. Luego para la figura 2 ya son dos cuadros de medida. Igual sacamos el área que es 2 por 2 me va a dar 4. Entre 2, sí, porque el triángulo divide exactamente el cuadro en 2. Entonces ahí está como respuesta 2 el área. Para el siguiente, la figura 3 ya tiene 4 cuadros de lado. Entonces el área sería 4 por 4 me da 16. Eso entre 2 para el triángulo me da 8. La siguiente son 8 cuadros por lado.
Entonces sería 8 por 8 es 64. Entre 2 para el área del triángulo me da esos 32. Y ya la figura 5 pues no está aquí ni me la piden. Luego el inciso B pregunta ¿cuál será el área de los triángulos en las figuras 6, 7 y 8? La 5 les digo, no la brincamos, pero yo como quiera le escribí ahí, que fue ir duplicando el número de cuadros. En el primero teníamos 1, el doble fue 2, luego el doble de 2 fue 4, luego el doble de 4 fue 8, luego el doble de 8 16, doble de 16 32, doble de 32 64, doble de 64 128. Ahí salieron los cuadros por lado de la figura 6, 7 y 8. Y luego para el área, pues hacemos lo mismo que hicimos antes, lado por lado y entre 2, que sería en este caso 32 por 32, 1024, entre 2 me da 512 para el área de la figura 6. Luego la figura 7, 64 por 64, 4096, entre 2, 2048. Luego la figura 8, que son 128 por 128 de lado, eso es para el cuadro, pero para el triángulo dividimos entre 2 y nos da esos 8192. Eso fue lo que contesté, ¿verdad? Acá está en la hoja. Y esas son las respuestas que tengo para esta página. Vamos a la siguiente. Página 143. Consideren el número de lados de las figuras para completar la asociación que representa el número de lados de las primeras 5 figuras. Para esta primera secuencia lo que hice fue contar los lados. En este caso tenemos 3 que están ahí, aquí son 12 que están aquí, y esta pues nosotros podemos contar una punta, ¿no? Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 lados por punta. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntas. Entonces serían 8 lados por punta. Por 6 puntas son 48 lados en total, que es lo que respondí aquí. Ahora, ¿cómo voy a saber la siguiente? ¿Cuántos va a tener? Bueno, el único indicio que yo encontré o que yo busqué fue restar la cantidad de lados de aquí al anterior, luego al anterior. Si no me da nada, pues entonces intento dividiendo lo de aquí entre lo de acá y luego lo de aquí entre lo de acá, a ver si me sale un número que se repita y ese sería el factor por el cual están creciendo. Es lo que yo intentaría. Entonces en este caso tomamos 48, que fue el de esta figura, entre 12 de la figura anterior y me da 4. Luego intento este, que es de la estrella, entre este, que sería 12 entre 3 del triángulo, también me da 4. Entonces ahí yo tengo el indicio o la pista que viene siendo el factor de crecimiento por el cual están aumentando. Y a ese 48 que me dio el último resultado, yo lo multiplicaría por 4 para obtener el siguiente, que es 192. Luego ese 192 por 4 y me da 768, que es el número final que ya encontré, ya que es la lógica que yo encuentro, porque de aquí para acá fue entre 4, de aquí para acá también es entre 4, entonces lo lógico es que de aquí para acá también sea entre 4 y de aquí para acá entre 4, sí, para que vaya parejo, porque si hubiera tomado este 48 y le restaba esos 12 me daba 36, luego después a esos 12 yo le restaba el anterior haciendo lo mismo que hice de aquí para acá, ahora restando a ese 12 menos 3 me da 9. Pues es una cantidad que ya varía, ¿verdad? Y si se fijan aquí, comenzamos con 3 y luego acá subimos a 12 y luego acá 48, entonces como que no te dice mucho el cambio de la resta a comparación el de la división, que sí siempre nos dio a 4. Es más o menos el tip que te puedo dar para que sepas qué hacer en estas situaciones, porque a veces te doy la respuesta pero quizá no te quede muy claro de por qué hice algo. Sin embargo, pues ahí está. Ahora el siguiente. Las siguientes figuras representan una sucesión de cuadrados. Tenemos el número de la figura, todo normal, 1, 2, 3, 4, 5. Y esto me supongo que es la medida de este lado, ¿sí? Que viene siendo pues esta base del triángulo. El inciso A dice, escriba en la asociación numérica que representa las primeras 10 medidas de los lados de los cuadrados. Y bueno, pues tenemos un indicio bastante claro. 3, después sube a 6, luego 12, luego 24, luego 48. Quiere decir que está aumentando al doble. El doble de 3 es 6, doble de 6 es 12, doble de 12 24, doble de 24 48,
Doble de 48 ya tenemos que continuar nosotros, es 96. Doble de 96, 192. Doble de 192, 384. Doble de 384, 768. Y doble de 768, sí, lo podemos multiplicar por 2, nos da esos 1536. Hasta ahí todo bien. Luego el inciso B dice, la siguiente sucesión corresponde a las áreas de las regiones sombreadas de los cuadrados, es decir, el área de cada uno de estos triángulos, es como va la sucesión. Y nos pregunta, ¿cuáles son los términos que faltan? Yo aquí tengo la pista que saquemos el área del cuadrado y lo dividamos entre 2, como en un ejercicio que hicimos antes, ¿verdad? Entonces, aquí este 4.5 corresponde a el área de este triángulo, ¿sí? De la figura 1, porque ellos hicieron esto. Sacaron el área de ese cuadro, lo dividen entre 2, porque obviamente ese cuadro vale 2 triángulos. Entonces, al partir ese cuadro, o sea, esa área, entre 2 vas a sacar lo de un triángulo, que en ese caso fue 3 por 3, ¿verdad? Porque es lado por lado, 3 por 3, 9, entre 2 para sacar el triángulo, 4.5, ahí está. Luego después este 18 corresponde a este, que es la figura 2 con 6 de lado. 6 por 6 me da 36, entre 2 me da esos 18. Luego este 72 corresponde a esta figura 3 con 12 de lado, que es 12 por 12, 144, entre 2 me da esos 72. Y así nos vamos, continuamos con 24, que sería 24 por 24 nos da 576, eso entre 2 nos da esos 288 que contesté. Luego el siguiente, 48 por 48, 2304, entre 2 me da esos 1152 que contesté acá. Bien, aquí ya hice un rayadero, pero seguiría esta, para obtener este, que fue 96 por 96, 9216, entre 2 están esos 4608. Y ya la última que nos piden sería en base a esta medida para obtener esto. 192 por 192, 36.864, entre 2, 18.432. Si mis cálculos son correctos, estas serían las respuestas para esta página. Y vamos a la siguiente.